El servicio especial no es porque mi hija va a ser dedicada, aunque eso es parte, pero vamos a tener un servicio especial porque vamos a tener al director del sur de la Florida, de las iglesias de esta organización. Se llama David Elms. Él va a venir a predicar ese jueves. Es un hombre, un amigo personal y un hombre muy usado por Dios. Así que él va a estar haciendo la presentación de mi hija y al mismo tiempo va a predicar ese servicio. Y si usted nunca ha escuchado al predicar, le va a gustar mucho el hermano David Elms. Así que es el marzo 26, es un jueves, 7:30 p.m. Va a ser un servicio bilingüe, ya que él habla inglés nada más. Y entonces traigamos amigos, personas, visitas, porque es una persona que va a hacer un trabajo excelente. Ok, ahora volviendo a nuestras Biblias, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. La escritura dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy estoy hablando sobre el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento. Puede sentarse, hermano y hermana. Gracias por estar de pie para la lectura de la palabra de Dios. El llamado al arrepentimiento. Usted sabe, este es el primer mensaje. Este es el primer mensaje de Jesús. Cuando tú abres la Biblia, el primer mensaje que Jesús predica es: arrepentidos. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas. Apenas Jesús sale del desierto de ser tentado 40 días, o sea, fue al desierto, ayunó 40 días y al final fue tentado por Satanás. En ese momento es cuando él lanza su ministerio, y sus primeras palabras en el ministerio fueron: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque Dios es amor, aunque Dios es noble y bueno, todas las descripciones de Dios que están en la palabra de Dios, sin embargo, su primer mensaje es: arrepentidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es por su amor que Él nos llama al arrepentimiento. Es porque Él nos ama que nos llama a arrepentirnos. Yo entiendo que hoy estoy hablándole a muchas personas que de una forma u otra han vivido para Dios o conocen de Dios. Sin embargo, el llamado al arrepentimiento no es solamente una vez en nuestras vidas. Es más, el apóstol Pablo escribió: yo muero diariamente. Y esa es una forma de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es arrepentirse? La palabra arrepentidos, tanto en griego como en hebreo, va a significar volver, retornar. Es cambiar de parecer, cambiar de mente. En el libro de Génesis capítulo 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. O sea, Dios cambió de parecer, como decir: wow, terrible lo que el hombre ha creado en la tierra. Y esto era cuando estaban sucediendo cosas increíbles en la tierra que aún muy pocos sabemos qué era. No es solamente que la gente estaba viviendo inmoralmente, había desastre completo en la tierra y en toda la creación. Tan poderoso era el desastre que Dios le tocó borrar a todas las familias de la tierra y dejar solamente a una familia para preservar el linaje del Mesías. Porque la creación había llegado a tanta maldad en la tierra. O sea, el diluvio no fue simplemente un acto caprichoso de un Dios en el cielo, no, fue una necesidad para limpiar la tierra y preservar
siquiera una familia temerosa de Dios, por medio de la cual vendría el Mesías. Y esa fue la familia de Noé, por la cual vino el Mesías. Entonces, vamos a ver una historia en la Biblia que nos ilustra este arrepentimiento, la clase de arrepentimiento que Jesús habla. Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este era un hombre de dinero y un hombre influencial. Publicanos eran el grupo que no era religioso. Los fariseos no se las llevaba bien con los publicanos, porque los publicanos eran los liberales. Los publicanos eran los que no seguían la ley a la letra. Los publicanos, para los fariseos, los publicanos eran un montón de pecadores todos. Entonces, la Biblia nos dice que este no era solamente un publicano, sino que era jefe de los publicanos. Y era un hombre de mucho dinero. Él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No lograba ver en medio de la gente. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Era una procesión, Jesús iba a caminar, se subió a un árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Un hombre pequeño, un hombre que en realidad no era de los religiosos, y no era ni de los fariseos, ni saduceos, ni de los ancianos, sino que era un publicano. Le dijo: hoy necesito que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Diciendo: pero increíble, este Jesús supuestamente es un hombre espiritual, supuestamente es un gran maestro. ¿Qué está haciendo entrando a la casa de un pecador? Es una pregunta un poco que no tiene sentido, porque ¿a dónde más iría Jesús si no es a la casa de un pecador? Amén. Por eso nosotros estamos aquí, porque Jesús vino a nuestras casas. Amén. Él mismo dijo: yo no vine a los justos, sino a los pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escuchen lo que Zaqueo está diciendo. ¿Sabes qué está diciendo Zaqueo? Zaqueo le está diciendo a Jesús: yo me he arrepentido. Está declarando su arrepentimiento a Jesús. ¿Por qué? Porque él era un pecador. Él era probablemente un mentiroso, robaba. Y usted sabe cómo se hacen los negocios en el mundo, ¿no? No que nadie aquí haya sido partícipe de negocios torcidos en el mundo. Pero usted sabe que en el mundo es muy fácil hacer negocios torcidos. Es fácil robar, es fácil hacer cosas que no son honestas. Zaqueo era uno de esos. Entonces Zaqueo está dejándole saber a Jesús qué ha hecho él al respecto. Ahora que tiene conciencia, ahora que se ha arrepentido, le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, él dice, está como tratando de arreglar el mal que él ha hecho. Segundo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Miren, la palabra dice devuelvo, no dice devolveré, sino que se lo devuelvo. Es una acción que él ya ha comenzado a hacer. ¿Qué quiere decir? Personas que él sabe que le ha hecho el mal, o que no sabe que vienen a él, que él les ha robado, le ha hecho el mal. Cuando vienen a él les da el cuádruple de lo que les había defraudado.
Entonces es obvio que era un hombre defraudador, porque él mismo está diciendo que lo ha hecho. Entonces Jesús le dice, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los perdidos. Pero los perdidos, eso es un poco, se me está también olvidando la palabra, cómo decirlo, es like an oxymoron. Pero esto es interesante, porque la realidad es que todos estamos perdidos. Toda la humanidad está perdida. No hay una categoría de los perdidos, sino perdidos. Todos, la Biblia dice, por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús dice, yo vine a los pecadores, no a los justos, Él no está diciendo, es que hay un grupo de justos y un grupo de pecadores. No, Él está diciendo, hay un grupo que se cree justo y hay otro grupo que acepta que son pecadores. Hay un grupo que saben que están perdidos y quieren ser encontrados. Y hay otro grupo que no quieren ni aceptar que están perdidos, por lo tanto no quieren ser encontrados. Y el que no quiere ser encontrado no va a ser encontrado. Dios no fuerza a nadie. Pero hay muchas personas en la tierra que desean ser encontrados, que desean ser ayudados, que desean ser levantados, que desean ser salvados. Aleluya. Y gracias a Dios nosotros estamos en ese número, ¿verdad? Estamos aquí este domingo escuchando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser encontrados. Porque queremos tener la mano del que vive. Entonces, el arrepentimiento no es para alguna categoría de personas, no, el arrepentimiento es para toda la humanidad. Hinduistas, budistas, Hare Krishnas, judíos, gentiles, de cualquier nacionalidad, de cualquier generación, todos somos llamados por la gracia de Dios al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué somos todos llamados al arrepentimiento? Porque todos tenemos pecado. Yo esperaba que entre más adulto me hiciera en las cosas de Dios. Yo llevo sirviendo a Dios creo que 14 o 15 años. Yo esperaba, yo cuando tenía 5 años el Señor, en el futuro eso va a ser volando. Eso va a ser un jet. Nada me va a molestar. Nada me va a mover. Voy a estar tan alto en el Señor. Pero entre más años estoy en el Señor, más vulnerable soy. Más frágil me veo. Es como que más me voy debilitando humanamente. ¿Qué quiero decir? De que más me doy cuenta que soy un pecador. Entre más sirvo al Señor, más me doy cuenta que yo tengo pecado y que necesito la mano de Dios en mi vida. Hay cosas que yo diría, pero Señor, esta falla, pero es ¿por qué? Quítala. Es imposible, porque esto está en mi vida. Y son todas las debilidades humanas que es bueno, entre más uno sea adulto, darse cuenta de que las tiene. Y decir, wow, de verdad soy un hombre pecador. De verdad necesito la gracia de Dios. Oh, aleluya. Yo pensé en algún momento que yo probablemente era una persona esencial para el reino de los cielos. Sí, es obvio que Dios me iba a buscar a mí. Amén. Pero no. Más me he dado cuenta, no. Yo de verdad necesito a Dios. Yo de verdad tengo fallas grandes en mi vida. Y necesito la mano de un ser sobrenatural que me ayude a sobrepasar todo esto. Por eso, cuando nosotros leemos la escritura en Romanos, para que nos demos cuenta un poquito, de pronto, cómo Pablo lo relata. Pablo ya siendo un apóstol, siendo un hombre usado y poderoso en Dios. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer
versículo 15. Yo creo que nos vamos a ver muchos de nosotros en los escritos de Pablo. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Alguna vez te has preguntado, pero por qué obro de esa manera? Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Le está empezando a analizarse a sí mismo, Pablo, el apóstol. Lo que hago yo en realidad no entiendo por qué actúo de cierta manera de vez en cuando. Versículo 16 dice: y si lo que no quiero si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué está diciendo él? Si lo que no quiero es lo que hay veces termino haciendo, estoy acreditando que la ley está correcta, que la ley de verdad es una ley de la rectitud y declara quiénes son los transgresores. Estoy declarando que la ley es necesaria. Está hablando de que es necesario que Dios nos hubiera dado una ley que nos diga lo que es correcto y lo que es incorrecto. Versículo 17 dice: de manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, Pablo no está diciendo, esta escritura no es para decir, bueno, en realidad no soy yo. Es decir, así que Dios no se puede enojar conmigo porque yo no estoy haciendo nada. Es el pecado, Señor, ¿sabes? Es el pecado que mora en mí. No. Él está hablando la diferencia entre la carne humana y el deseo del espíritu. El espíritu desea complacer a Dios. La voluntad desea complacer a Dios, pero la carne y la carne pecaminosa a veces toma control y nos hace cautivos al pecado. Y entonces en ese momento Él está tratando de liberarnos, darnos cuenta, no, tú si quieres complacer a Dios, lo que pasa es que hay pecado en ti que trata de controlarte de vez en cuando. Trata de tomar control de nuestras acciones. Y entonces cuando actuamos de una forma pecaminosa tenemos que darnos cuenta, ¿por qué lo hago? Si en realidad yo quisiera complacer a Dios, ¿por qué lo hago? Porque el pecado mora en mí. Amén. Ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero el bien, pero no lo hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Este es Pablo, el apóstol, el gran hombre de Dios. Y luego, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí es esta conclusión de Pablo? El mal está en mí. Ahora, tenemos que entender que, como dije antes, todos somos responsables de nuestras acciones. No podemos hacer como hizo Eva. Amén. El Señor le preguntó a Adán, ¿qué pasó? Él dijo, la mujer. Sí. ¿Qué pasó, Adán? Tú sabes qué pasó, así que yo estaba tranquilo en el jardín y tú me pusiste esto acá. Y entonces él luego le preguntó al amor, que ya es como hot potatoes, like hot potato, ok. Eva, ¿qué pasó? No, el diablo. Y ahí es donde sale la expresión en inglés, the devil made me do it. El diablo me lo hizo hacer. ¿Es verdad que el diablo la sedujo? Claro que sí. Pero el diablo no la hizo hacerlo. El diablo no le agarró las manos y le puso la mano en el fruto y arrancó el fruto. No. Eso no fue así. Ella lo hizo en sí misma. Porque se entregó al consejo del enemigo. Entonces, aunque el mal está en nosotros ahora, no podemos decir, the devil made me do it. Y tampoco podemos decir la mujer o el hombre, o no.
Cada persona son responsables de sus propias acciones. Pero aquí hay una ley espiritual. Siempre que tú quieras hacer el bien, el mal está presente. Todavía hoy, cuando tú quieres tomar una buena acción, es difícil. ¿Sabes por qué? Porque el mal está ahí. Y el mal va a querer llevarte cautivo a hacer lo que es incorrecto. Versículo 22. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, hay algo en mí que se deleita en la palabra de Dios. Versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En mis miembros, en tus miembros, hay una ley escrita. Desde el jardín del Edén se llama pecado. Hacer todo lo que sea en contra de Dios. Rebelarse en contra de Dios. Hacer el mal. Está en nosotros. Por eso hoy en día la humanidad está tratando de lo más que pueda sacar a Dios y el conocimiento de Dios y el nombre de Dios y la identidad de Dios de toda cultura y civilización. No queremos a Dios en las escuelas, en las cortes, en nada, Dios, nada tiene que ver Dios con nosotros aquí en la tierra. Es más, Dios ni siquiera existe. Dios es una fantasía, como lo han dicho muchas personas, incluyendo Stephen Hawking, que es una ilusión. Y eso es lo que la agenda en este mundo humanista está empezando a difugar a todas las personas en las escuelas, en las Ivy Leagues, Harvard, Yale, Princeton, estas universidades. Dios es una ilusión humana. Y Dios no es necesario para ser una persona moral en la tierra. Amén. Y ese es otro nivel completamente diferente de discusión, que un día estaremos hablando sobre eso. Pero tenemos que darnos cuenta de que el mundo se rebela en contra de Dios. La carne se rebela en contra de Dios. El intelecto se rebela en contra de Dios. Amén. Y tenemos que aprender nosotros a ver e identificar esto, que esto es simplemente las acciones del pecado que mora en nosotros, que quieren rebelarse en contra de la mente y la ley de Dios. Versículo 24 dice, aquí es cuando Pablo llega a su conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Este es el momento donde llegamos a una conclusión de decir, pero ¿qué esperanza hay para mí? ¿Qué salida hay para todo este conflicto interno que tengo en mi ser? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y déjeme decirle, el cuerpo que tenemos, este cuerpo terrenal, sí es un cuerpo de muerte. Es un cuerpo destinado a la muerte, un cuerpo condenado a muerte, y es un cuerpo que nos lleva a hacer acciones de muerte. Nos lleva a hacer acciones de muerte.